Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar donde nos quedamos cuando estábamos en las clases extramuros para tratar de seguir adelante y cubrir los temas que nos hagan falta. Nos habíamos quedado hablando de operaciones de monomios y polinomios en lo que era la división. Vamos a ver los tres casos de división que se nos pueden presentar. La división de un monomio entre otro monomio, la división de un polinomio entre un monomio y la división de un polinomio entre otro polinomio. En el primer caso pondremos estos ejemplos que están aquí. Para ello, debemos de tomar en consideración que debemos de saber las reglas aritméticas de la división, debemos de conocer también las reglas de los signos para la división, debemos también conocer las reglas de los exponentes para ver cómo se opera con ellos, para que así podamos llegar al resultado correcto. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, 4a cúbica b cuadrada entre menos 2ab, pues vamos a dividir. Si ustedes observan, el monomio que está arriba tiene signo positivo. Entonces, por las leyes de los signos, más entre menos será menos. Dividimos numerador entre denominador. 4 entre 2 será 2. Y las literales. En la división se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí está a cúbica y aquí tengo a, es 3 menos 1, me queda a cuadrada. En el caso de la b, tenemos 2 aquí, tenemos 1 acá, 2 menos 1, 1, por lo tanto b estará elevada a la primera potencia y como ya saben ustedes, no se acostumbra colocar el exponente cuando este es igual a la unidad. En el siguiente caso, dividamos. Reglas de los signos, menos entre menos, más. 5 entre 1, 5. A cuarta entre a cuadrada, 4 menos 2 es 2. El exponente de la a será 2. B cúbica entre b, 3 menos 1, 2. B cuadrada. La c no tiene con quién dividirse. Es como si se estuviera dividiendo entre la unidad y por lo tanto aparece en el resultado tal cual. En el siguiente ejemplo, lo mismo. La mecánica es la misma. Menos entre más, menos. El coeficiente de aquí es la unidad y se está dividiendo entre 3. 1 entre 3 pues no es divisible de manera exacta, me daría un número racional. Lo podemos dejar tal como está, considerando que 1 entre 3 es igual a 1/3. Literales. X está arriba con un exponente literal que es m. X está abajo con un exponente numérico que es 1. Se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Será x a la m menos 1. La y. El exponente del numerador menos el del denominador, n menos 2. La z. El exponente de arriba es p, el exponente de abajo es 3. P menos 3. Y ahí está terminado. No podemos simplificarlos porque uno es numérico y el otro es literal. Entonces únicamente quedan indicados los exponentes, pero siempre considerando que se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. En el siguiente caso, ahora tenemos fracciones. ¿Cómo se procede? Exactamente de la misma manera. Más entre menos, menos. Arriba yo tengo 2/3, abajo tengo 1/6. Esta es una división como si fuera una fracción con doble denominador o como si fuera una proporción. Producto de los medios y al denominador, 3 por 5, 15. Producto de los extremos y al numerador, 6 por 2, 12. Esto me da 12/15, que simplificado dividido entre 3 me da 4/5. Entonces, el coeficiente numérico será 4/5. Literales. A cuadrada entre a cuadrada me queda a la 0. Por definición, cualquier cantidad elevada al exponente 0 es igual a la unidad. Es decir, no aparece. La b. B al cubo entre b es b a la 3 menos 1. B al cuadrado. La c. C entre C es también la unidad, igual que en el caso de a cuadrada, y tampoco aparece. Por lo tanto, el resultado será menos 4/5 de b al cuadrado.
Para ejemplificar todos estos casos, dejaremos los siguientes ejemplos. Serían los ejercicios 50 y 51 del álgebra de Baldor. Repito. En el segundo caso vamos a dividir un polinomio entre un monomio. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los términos del polinomio se va a dividir entre el monomio. Esto, para no equivocarnos, lo podemos separar de tal manera de hacer cada división por separado. 3a cúbica entre 3a menos 6a cuadrada b entre 3a más 9ab cuadrada sobre 3a. Para que sea un poco más claro de entender. ¿En qué se transformó esto? Pues una división de un polinomio entre un monomio entre tres divisiones de un monomio entre otro monomio que se resuelven exactamente igual que las que tenemos por acá. Siguiendo con eso, aquí tendríamos 3 entre 3, 1. A cúbica entre a cuadrada. El resultado de la primera división es a cuadrada. Menos 6 entre 3, 2. A cuadrada entre a. B entre la unidad, b. Y el tercer término, 9 entre 3 a 3, más 3, a entre a queda la unidad, b cuadrada entre 1 me queda nada más, b cuadrada, y ese será el resultado. Si ustedes observan, prácticamente es hacer lo mismo que hicimos de este lado, pero varias veces, porque se trata de un polinomio. La mecánica es la misma. En el siguiente caso, separamos separados están los denominadores, comenzamos a dividir. 8m9n cuadrada entre 2m cuadrada, más entre más, 8 entre 2, 4. m a la 9 entre m al cuadrado me queda m a la 7 n cuadrada. En la segunda fracción, menos 10 entre 2 me queda menos 5. m a la 7 entre m cuadrada, m quinta. N no tiene con quién dividirse, queda como n cuarta. En la siguiente tenemos menos entre más menos, 20 entre 2 a 10, m quinta entre m cuadrada, m cúbica, n sexta, y finalmente más 2 entre 2, más 6, m, n a la octava. Si ustedes ven, así queda el resultado. Cada uno de las fracciones se dividió por separado y obtenemos este resultado. Hasta el momento no ha habido problema porque el numerador ha sido divisible de manera exacta entre cada uno de los denominadores. Puede ser que ocurra un caso en el que no se presente eso, en cuyo caso pues tendremos que dejarlo indicado. Bueno, sigamos con este. Hacemos la misma situación, 2a a la x, b a la m, sobre menos 2 a cúbica b cuarta, menos 6a a la x más 1, bm menos 1, entre
Menos 2 a cúbica b cuarta. Cuidado aquí con los signos, porque aquí el signo del numerador es negativo y el signo del denominador también. Seguimos. El siguiente, menos 3a a la x más 2, b a la m menos 2, entre menos 2a cúbica, b a la cuarta. Y empezamos con la división. Signos. Más entre menos, menos. 2 entre 2 a 1. Tenemos ahora exponentes literales y exponentes numéricos. La regla sigue siendo la misma. Se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. A a la x entre a al cubo es a la x menos 3. B a la m entre b a la cuarta es b a la m menos 4. Siguiente término. Menos entre menos, más. 6 entre 2, 3. A la x más 1 entre a al cubo es el exponente del numerador menos el del denominador. Es x más 1 menos 3, lo cual me va a dar x más 1 menos 3, que es igual a x menos 2. Entonces, el exponente de a será a la x menos 2. Para la b, misma situación. Exponente de arriba, m menos 1, menos el exponente de abajo, que es 4. M menos 1 menos 4 es igual a m menos 5. Por lo tanto, es b a la m menos 5. Seguimos, tercera fracción. Menos entre menos, más. 3 entre 2, la división no es exacta. La podemos dejar indicada para que nos quede como una fracción racional. 3 medios. Literales. A la x más 2 menos 3. Esto es x más 2 menos 3 igual x menos 1. A la x menos 1. Siguiente. B a la m menos 2 menos el exponente de abajo. M menos 2 menos 4 es m menos 2 menos 4 igual m menos 6. B a la m menos 6. Como ven, exactamente el procedimiento pues es el mismo en todos los casos. Esta división de un polinomio entre un monomio es repetir muchas veces la división de un monomio entre otro monomio. Por lo tanto, pues esta será la manera correcta de poderlo resolver. Como ejemplos dejaremos los ejercicios también del Baldor 52 y 53. Como ejemplo de aplicación. Bueno, continuando, veremos ahora cómo es el procedimiento de la división de un polinomio entre otro polinomio. Ya hemos visto los dos anteriores, entonces ahora vamos a ver esto. El procedimiento está sujeto a un algoritmo para dividir ambos polinomios y requiere un proceso un poco más largo. Pueden consultarlo en el artículo 78 del álgebra de Baldor y ahí viene con detalle. Para ilustrarlo voy a poner un ejemplo para que se vaya viendo cómo es que se procede. Tengo yo aquí dos polinomios. Este que es el dividendo y este que es el divisor. Y me piden que haga la división. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es colocar los polinomios en orden. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos colocarlos u ordenarlos de acuerdo a las potencias decrecientes de las literales que aparezcan en dichos polinomios, tanto el dividendo como el divisor. Y además lo debemos de acomodar en la galera, que es el símbolo de la división. Entonces, voy a proceder a ordenar.
Primero el divisor, menos 3a cuadrada, menos 6a más 8. Y dentro de la galera, al dividendo. La potencia más alta es 3 a quinta, menos 3 a quinta. Como son consecutivas las potencias, deberíamos de pensar que hay términos en a cuarta, términos en a, que no aparecen en el dividendo. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar los lugares correspondientes porque en el transcurso del proceso de la división van a aparecer términos con exponentes 4 y con exponente 1. Ya lo irán viendo. Entonces, menos 3 a quinta. Dejo el espacio correspondiente a la a cuarta y coloco enseguida más 11a al cubo. Luego seguiría a cuadrada menos 46 a cuadrada. Seguiría el término en a que estamos viendo que no hay y luego seguiría el 32. Entonces, en ambos casos, en a cuarta y en a, dejo el espacio correspondiente porque en el transcurso de la división van a aparecer. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es ordenar tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor y colocarlos adecuadamente en la galera. Comenzamos. El proceso comienza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Veamos. Menos entre menos, más. 3 entre 3, a 1. A quinta entre a cuadrada, a al cubo. El primer término del cociente es a cúbica. ¿Qué sigue a continuación? Se va a multiplicar este primer término del divisor este primer término del cociente por todos los términos del divisor. Primer término del cociente por todos los términos del divisor. Y vamos a colocar los resultados donde correspondan aquí abajo, como en cualquier división aritmética. Pero se van a colocar con el signo cambiado porque acuérdense que en toda división restamos la cantidad que nos queda dentro de la galera menos la cantidad que resulta de multiplicar el cociente por el divisor. Así pues, más por menos, menos. Para la resta, más. A cúbica por 3a cuadrada menos 3a a la quinta. Más por menos, menos. Para la resta, más. Siguiente. Más por menos, menos. Para la resta, más. Si observan, a cúbica por 6a me va a dar 6a cuarta. Y se cumple lo que habíamos predicho, que va a aparecer un término con exponente 4, que no teníamos al principio de la división. Entonces, más por menos, menos para la resta, más. 1 por 6, 6. A cúbica por a cuarta. Seguimos. Más por más para la resta, menos. 8a al cubo. Si somos observadores, veremos que ya multiplicamos el primer término del cociente por todos los términos del divisor. ¿Qué hacemos a continuación? Efectuamos la resta. Para ello trazamos una línea. Menos 3 a quinta más 3 a cuarta me queda 0. 0 más 6 a cuarta, aquí resulta 6 a cuarta. Más 11 menos 8 más 3a al cubo. Los demás términos simplemente se bajan al siguiente renglón. ¿Qué obtuve aquí? Obtuve lo que se conoce como el primer residuo. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Aquí termina el primer ciclo de la división, pero la división no está terminada, como en muchas divisiones que nosotros hacemos, que vamos a tener varias cantidades en el cociente. ¿Por dónde seguimos ahora? Vuelve a reiniciar otro ciclo considerando el primer término del primer residuo, el cual se va a dividir entre el primer término del divisor. Seguimos. Más entre menos, menos.
6 entre 3, 2. A cuarta entre A cuadrada, A cuadrada. Volvemos a multiplicar ahora el segundo término del cociente por todos los términos del divisor. Menos por menos, más. Para la resta, menos. 2 por 3, 6. A cuadrada por A cuadrada, a la cuarta. Seguimos. Menos por menos, más. Para la resta, menos. 2 por 6, 12. A cuadrada por A cúbica. Seguimos. Menos por más, menos. Para la resta, más. 2 por 8, 16. A al cuadrado. Hemos terminado de multiplicar. Efectuamos nuestra resta. 6 a cuarta menos 6 a cuarta, 0. Más 3 a cúbica menos 12 a cúbica menos 9a al cubo. Menos 46 más 16 menos 30 a cuadrada. Y finalmente resulta el 32. En este momento que tenemos ahora lo que será el segundo residuo. Comienza ahora el tercer ciclo. Una vez más, el primer término del residuo entre el primer término del divisor. Veamos. Menos entre menos, más. 9 entre 3, 3. A cúbica entre A cuadrada, A. Ya tenemos el tercer término del cociente. Hagamos la división. Hagamos la multiplicación, perdón. Más por menos, menos. Para la resta, más. 3a por 3a cuadrada, 9a cúbica. Más por menos, menos. Para la resta, más. 3 por 6, 18 a cuadrada. Seguimos. Más por más para la resta, menos 24a. Y aparece el término que habíamos predicho que podía aparecer, un término con a elevado a la primera potencia. Terminamos de multiplicar, efectuamos la resta. Menos 9 más 9, 0. Menos 30 más 18, menos 12 a cuadrada, menos 24a más 32. Esto será ahora el tercer residuo. Vuelve a comenzar otro ciclo. Primer término de este residuo entre el primer término del divisor. Menos entre menos, más. 12 entre 3 a 4. A cuadrada entre A cuadrada, me queda A a la 0. A a la 0 es la unidad, por lo tanto no aparece. Volvemos a multiplicar. Más por menos, menos. Para la resta, más. (12a cuadrada). Seguimos. Más por menos, menos para la resta, más. 4 por 6, 24a. Seguimos. Más por más para la resta, menos. 4 por 8, 32. Efectuamos nuestra resta. ¿Qué resulta? 0, 0,
0 y la división termina. En este caso, el residuo es 0. Si ustedes recuerdan, hay divisiones en las cuales el residuo es 0. Hay otras divisiones en las cuales el residuo es distinto de 0. Este caso de división de polinomios, la división termina cuando el residuo es 0 o bien cuando el exponente que aparece en alguno de los residuos es menor que el exponente del primer término del divisor. En ese momento termina la división. Hagamos otros ejemplos para ilustrar esto. Aquí vemos que es un polinomio que tiene exponentes literales. El proceso para dividirlo es el mismo. Entonces, primer paso, ordenarlos. Divisor a cuadrada menos 3a más 5. Dividendo. El exponente más alto es x más 5. 3a a la x más 5. ¿Quién seguiría? X más 4 menos 10a a la x más 4. Seguiría más 19a a la x más 3. Seguiría menos 8a a la x más 2. Y finalmente más 5a a la x más 1. Las reglas de la división siguen siendo las mismas, sean los exponentes que sean. Veamos. Más entre más, más. 3 entre 1 a 3. A a la x más 5 entre a cuadrada. Es el exponente del dividendo entre el del divisor. Lo que quiere decir que los exponentes se van a restar. X más 5 menos 2. Esto me va a dar x más 5 menos 2 igual x más 3. Al dividir este entre este. A la x más 3. Vamos a multiplicar ahora ese término por todos los términos del divisor, colocando los resultados con los signos cambiados para poder efectuar la resta. Más por más para la resta, menos. 3 por 1, 3. A la x más 3 por a cuadrada, se suman los exponentes porque es un producto. X más 3 más 2, a la x más 5. Seguimos. Más por menos para la resta, más. 3 por 3, 9. X más 3 más 1, a la x más 4. Seguimos. Más por más para la resta, menos. 3 por 5, 15. A la x más 3. Terminamos de multiplicar, vamos a obtener el primer residuo. 3 menos 3, 0. Menos 10 más 9, menos 1 por a la x más 4. Más 19 menos 15, más 4, a la x más 3. Menos 8, a la x más 2, más 5, a la x más 1. Bien. Con esto hemos llegado al primer residuo. Seguimos. Menos entre más, menos. A la x más 4 entre a cuadrada, pues es una división. Es este entre este. ¿Qué le pasa a los exponentes? Los exponentes se restan. X más 4 menos 2. Y esto será x más 4 menos 2 igual a x más 2. Menos entre más, menos. A la x más 4 entre cuadrada, a la x más 2. Seguimos. Multiplicamos menos por más, menos para la resta, más. A la x más 2 por a cuadrada
Se suman los exponentes. X más 2 más otros 2, a la x más 4. Seguimos. Menos por menos, más para la resta, menos. 3 por 1, 3. A la x más 2 por a, x más 2 más 1, a la x más 3. Seguimos. Menos por más, menos. Para la resta, más. 1 por 5, 5. A la x más 2. Terminamos de multiplicar. Hagamos la resta. Menos 1a el x más 4 más a x más 4. Me queda 0. Más 4 menos 1. Perdón, más 4 menos 3, 1. A la x más 3. Menos 8 más 5 menos 3a a la x más 2 más 5a a la x más 1, y esto será el segundo residuo. Bueno, otra vez, primer término del residuo, al igual que en todos los casos que hicimos, siempre entre el primer término del divisor. Más entre más, más. A la x más 3 entre a cuadrada es x más 3 menos 2, igual x más 3 menos 2, que me da x más 1. El exponente será a la x más 1. Multiplicamos. Más por más para la resta, menos. A la x más 1 por a cuadrada, x más 1 más 2, a la x más 3. Más por menos para la resta, más. A la x más 1 por a la x más 2. 1. No. A la x más 1 por a cuadrada es a la x más 3. A la x más 1 por menos 3a es menos 3a a la x más 2. Con el signo cambiado. Finalmente, más por más para la resta, menos 5a a la x más 1. Efectuamos la resta. 0, 0, 0. Nuestro tercer residuo es igual a 0 y la división está terminada. Si ustedes son observadores, verán que la diferencia con los dos ejemplos anteriores es que aquí tenemos exponentes literales, pero la mecánica es la misma. El exponente del dividendo menos el exponente del divisor, el exponente del dividendo menos el exponente del divisor, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven, aparecen ordenados por columnas los términos que corresponden a un mismo exponente. Aquí el residuo es 0 y ha terminado la división. Bueno, pongamos ahora otro ejemplo, y si ustedes son observadores, verán que ahora los coeficientes son números racionales. La mecánica va a ser la misma. Ordenamos primero, divisor, 1/3 de a más 1/2 de b. Dentro, 1/6 de a cuadrada más 5/36 de ab menos 1/6 de b cuadrada. Están ordenados, no tiene mayor complicación. Podemos comenzar a dividir. La mecánica es la misma. 1/6 entre 1/3. Veamos. Si lo hago por separado, 1/6 entre 1/3 es igual a 1 por 3, 3, 6 por 1, 6. 3/6, que simplificado es 1/2. La división de 1/6 entre 1/3 va a dar como resultado 1/2, y ese es justamente el coeficiente que colocamos aquí. A cuadrada entre a. Y seguimos. La mecánica seguirá siendo la misma.
Más por más para la resta, menos. 1/2 por 1/3, si nosotros lo hacemos, ahora acuérdense que es un producto, es igual a 1/6. ¿1/6 de quién? A por A cuadrada. Seguimos. Más por más para la resta, menos. 1/2 de A por 1/2 de B, 1/2 por 1/2, pues es 1/4. 1/4 de A, B. Terminamos de multiplicar, vamos a hacer la resta para obtener los residuos. Más 1/6 menos 1/6 me queda 0. Pero acá no es así. Hagámoslo por aparte. 5/36 menos 1/4 resultará como un denominador 36. 36 entre 36/1 por 5, 5. Menos 36 entre 4, 9 por 1, 9. Igual menos 4/36, que simplificado es menos 1 sobre 9. Menos 1/9 de AB. El último término simplemente lo bajamos, es 1/6 de B al cuadrado. Tenemos ya nuestro primer residuo. Comenzamos ahora, primer término del primer residuo entre el primer término del divisor. Menos entre más, menos. 1/9 entre 1/3, hagamos la división. 1/9 entre 1/3, multiplicamos en cruz. 3 por 1, 3. 9 por 1, 9. 3/9, que simplificado será 1/3. Es decir, esto será 1/3 de ¿quién? AB entre A, solamente me queda B. 1/2 de A menos 1/3 de B es lo que yo llevo hasta el momento en el cociente. Vamos a multiplicar. Menos por más, menos para la resta, más. Multiplicamos 1/3 por 1/3, eso es 1/9. 1/9 de AB. Más por menos, menos para la resta, más. 1/3 por 1/2. Eso es igual a 1/6. 1/6 de ¿quién? B por B, B al cuadrado. Restamos, me queda 0 aquí, 0 acá, y la división queda terminada. Entonces, ustedes pueden observar a través de todos los ejemplos que hemos hecho, que siempre el proceso es el mismo. Comenzamos a la división, primero que nada, ordenando los dos polinomios, el dividendo y el divisor, y luego comenzamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, primer término del dividendo entre el primer término del divisor, y así sucesivamente lo vamos haciendo para cada una de las etapas que se nos presentan en la división. Este es pues el algoritmo que se utiliza para efectuar la división de un polinomio entre otro polinomio. Y si ustedes observan, en todos los casos es exactamente igual. Se trate de coeficientes racionales, se trate de coeficientes enteros, se trate de exponentes literales, se trate de exponentes enteros, y se trate de divisiones que sean exactas y de divisiones que no sean exactas. El proceso es el mismo. Como tarea para reafirmar esto, les dejaremos los ejercicios del 54, del álgebra de valor. Gracias por su atención.